Buenas tardes a todos. Otra vez, otro capítulo. Estamos acá juntos. Vamos a presentar un nuevo caso de este Ateneo Federal que ya realmente vamos avanzando en el número de casos presentados. Así que, bueno, bienvenidos los presentadores y los comentadores actuales de este caso tan interesante. Los dejo en manos de Ariel Ferraro, para que los presente y sigamos adelante. Un gusto tenerlos presentes. Bueno, muchas gracias Alejandro, gracias a todos por la amplia concurrencia que tenemos hoy, como todos los lunes. Bueno, en el día de hoy vamos a presentar un caso bastante complejo, por eso les voy a solicitar a todos los expositores y a los presentadores, que ya lo fuimos coordinando, la mayor brevedad posible, porque es un caso muy, muy complejo y que da para discutir mucho. Entonces tratemos de acotar, vamos a tratar de acotar bien esa participación para sacarle el mayor jugo posible a todos los eventos que van sucediendo sobre el caso. Y lo va a presentar el doctor Juan Pablo Fernández, que es nuestro fellow del Hospital de Clínicas. Se lo prestamos al doctor Tachela para que presente su caso. Y de comentadores va a estar el doctor Gustavo Tachela, que es del equipo de cirugía Novare, él trabaja en el Hospital del Cruce, y también quería comentarles que él participa de un equipo junto al doctor Dardanelli, Miguel Dardanelli y Osvaldo Russo, que son 3 cirujanos amigos con mucha experiencia y que integran este equipo y van a participar activamente de los comentarios del caso, y van a explicar por qué han hecho lo que han hecho. Y como comentador invitado también lo tenemos al doctor Patricio del Hospital Churruca. Gracias, Patricio, por tu participación. Así que bueno, esperemos que les sea de mucha utilidad el caso. Me parece un caso muy, muy importante y entretenido. Así que bueno, Juan Pablo, comenzamos con la presentación. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Ferraro, al doctor Grigaites por la invitación, y también al doctor Tachela, al doctor Russo y al doctor Dardanelli por permitirme presentar su caso clínico. En el día de hoy vamos a ver un caso clínico sobre una complicación en el postoperatorio inmediato de un bypass gástrico laparoscópico. Como antecedente tenemos una paciente que es mujer, de 33 años, con obesidad mórbida grado 3, con un peso estimado preoperatorio de 113 kg 400, un índice de masa corporal preoperatorio de 47,72. Como comorbilidades en el preoperatorio se encontraron reflujo gastroesofágico y resistencia periférica a la insulina. El hallazgo de la endoscopía era una esofagitis grado B, pequeña neonatal y gastritis. En relación a la técnica quirúrgica, vamos a describir que se realizó la gastrectomía, el bypass gástrico laparoscópico, ¿sí? La verdad que se realizó un PAU gástrico, Echelon 60, con suturas azules, un refuerzo de PDF de todas las suturas, se hizo la sección del biplano mayor, el cierre del Petersen, ¿sí? Una gastroenteroanastomosis mecánica, entero manual con PDS-3, y la sección de grasa con la Echelon blanca, ¿sí? Como también tenemos como parte de la técnica que se realizó la fijación de la enteroanastomosis al meso con una sutura de tibón. Dentro de lo que sería el intraoperatorio no se presentaron mayores complicaciones. Por esta situación no se colocaron drenajes, y sí se tomó como característica que se realizó un protocolo de ERAS modificado desde el punto de vista anestesiológico, lo cual permitió que durante el postoperatorio la paciente empiece con una movilización temprana y una dieta líquida. Dentro de las 24 horas del postoperatorio, encontramos que la paciente evoluciona con hipotensión, palidez, sudoración, deterioro del sensorio, por lo que se interpreta este cuadro como un shock hipovolémico, y como primera medida para responder a esta situación, se realiza un pase a unidad de terapia intensiva para estabilización de la misma, teniendo como resultado del laboratorio inicial un hematocrito de 23, con un previo de 33 y una hemoglobina de 7,5. Bueno, muy bien. Acá, como hacemos en todos los Ateneos, vamos a hacer una puesta al día de cuál sería el manejo actual de un sangrado en el contexto de un bypass gástrico, ¿no? Que va a estar a cargo de Patricio. A ver,
Patricio, ¿qué nos preparaste? Bueno, Ariel, muchas gracias. Un gusto participar con todos ustedes. Bueno, este es un algoritmo básico que es una mezcla de los muchos que hay dando vueltas y creo que los que seguimos casi todos. Lo primero que quiero rescatar es que en el último estudio que se hizo de los centros de excelencia en Estados Unidos de cirugía bariátrica, lo que se vio es que los sangrados están presentes en 1,5% de los pacientes que se operan. Y de esos casi la mitad requiere alguna terapia adicional. Más o menos de los sangrados, un 15% requiere endoscopía y un 25% requiere una nueva cirugía. O sea que casi 40% con un procedimiento extra. Y lo más importante es que es la gran diferencia de mortalidad que hay. Los pacientes que sangran tienen 1,5% de mortalidad versus 0,15% de los que no sangraron. Esto para dar una idea de la gravedad que significa un sangrado en una cirugía bariátrica. Y bueno, el algoritmo básico es el manejo general de siempre, ver que el paciente tenga vías aptas, gruesas, eventualmente una vía central si no tiene periféricas, expandir con fluidos, detener toda la terapia antitrombótica, de Parini y demás, transfundir si hace falta en la preparación para la terapéutica y colocar una sonda vesical para tener una idea de la volemia del paciente. Y después acá dividimos en la sospecha que tenemos. Si sospechamos que es un sangrado intraluminal, de la gastroenteroanastomosis, por ejemplo, al paciente se lo resucita, se lo observa y dependiendo de su estabilidad puede ir o no a una endoscopía. Si el sangrado es intraabdominal, va a depender mucho del estado hemodinámico del paciente. Un paciente compensado, uno le puede hacer una tomografía, ver el volumen del sangrado, resucitarlo y planear una laparoscopía, si es que hace falta. Pero el paciente descompensado muchas veces debe ir rápidamente a quirófano, y ahí viene la decisión de, bueno, si uno le hace la laparoscopía o la laparotomía. Bueno, creo que es un algoritmo muy claro y que es lo que todos los equipos manejamos. Primero, muy importante, basarnos en el estado hemodinámico del paciente como primer criterio de gravedad y de urgencia, y definir una conducta quirúrgica o no en base a eso. Vamos a hacer esta pregunta interactiva a ver si quedó claro qué harían en este caso. Recordamos el caso entonces, paciente con un bypass gástrico laparoscópico. Le pido a todos que pongan la táctica que utilizarían en este caso. Vos obviamente, Patricio, según lo que dijiste, en este caso lo operarías. Sí, Yo también, claramente. va. ¿Y qué le harías? ¿Una laparoscopía o una laparotomía? Y yo creo que no cuesta mucho meter el laparoscopio primero, aunque sea meter la cámara. Uno lo puede orientar al sitio de sangrado, ver el volumen, qué sé yo. A nosotros nos gusta empezar por la laparoscopía. Total, armar una torre de láparo y una cámara son 5 minutos, y creo que uno lo puede orientar un poquito en lo que está pasando. Y después, bueno, dependerá de lo que uno se encuentre, si sigue o no por la laparoscopía. Bueno, totalmente de acuerdo. Nosotros es lo que hacemos como norma, salvo casos excepcionales. A ver, ¿tenemos el resultado de la votación o no? Bueno, no quedó tan clara la explicación. 40% de los participantes dicen que le harían algún método de estudio. Recordemos que cuando el paciente está con un shock hipovolémico no da el tiempo para hacer muchos estudios diagnósticos, y en este momento queda claro que es un sangrado. Lo que hay que hacer es diferenciar entre intraabdominal o intraluminal y tomar la decisión de hacer algo. Así que para Pero esos también, que Ariel, contestaron... uno Sí, cuando mete el laparoscopio, aún sin saber si esto es intraluminal o intraabdominal, uno pone el laparoscopio, enseguida se da cuenta si está en el intestino lleno se de da sangre, cuenta, se da cuenta. que el gastroentero se puede abrir y dar unos puntos por laparoscopía, si es el remanente se puede sacar, o sea que creo que la laparoscopía en este caso nos da enseguida el pantallazo de qué es lo que está pasando. Por eso, acá no cabe duda que el manejo es ese, y bueno, preguntarle un poco al equipo entonces. Gustavo, ustedes decidieron explorarlo el paciente, ¿no? Y lo que pasa que cuando presentamos las cosas así dinámicamente, hay datos que no se visualizaron, sin embargo están ahí, y uno de ellos fue que la paciente estaba en shock hipovolémico. No era una paciente que estaba como para
poder tomarte el tiempo de hacer algún método diagnóstico. Realmente era una paciente que estaba en un estado hemodinámico muy, muy complicado, y no nos dio tiempo a hacer otra cosa más que hacer una laparoscopía. Un paciente con inestabilidad hemodinámica que en terapia intensiva no la podés estabilizar, no tenés otra opción, no es que hay alguna posibilidad. Por eso nos vimos obligados a ir directamente a la cirugía. Creo que hasta acá todos pensamos lo mismo, por eso aclaré lo de los estudios previos. Para ese 40% que dijo esto, quizás no se vio bien que el paciente estaba en shock hipovolémico. Así que la conducta es clara, la laparoscopía de inicio. Tengo entendido que Miguel Dardanelli fue el cirujano que llegó primero y que reoperó a la paciente, así que me gustaría, Miguel, que nos expliques qué encontraste. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, sí, excelente. Gracias, Ariel. Bueno, nos encontramos en una situación dramática, tal cual describe Gustavo, es un shock hipovolémico. La paciente pasa a UTI o pasa a quirófano. En este caso, pasó por terapia porque los cirujanos no estábamos en ese momento en la clínica, estábamos yendo a la clínica, así que el pase por terapia es obligado para hacer la resucitación mientras se preparaba el quirófano. Lo que hicimos es, tal cual lo explicó Patricio, estábamos en lo que mostró Patricio, estábamos en la escala superior de ese organigrama, o sea, el shock hipovolémico, y teníamos que decidir si simplemente hacíamos la laparotomía o la laparoscopía, y estoy de acuerdo, hacemos la laparoscopía, que es lo que nos pareció más adecuado, porque tal cual la laparoscopía no nos va a agregar mayor tiempo y nos puede ayudar mucho a orientarnos. En ese momento uno, mientras prepara, está pensando qué pasó en la cirugía, está recordando todo, y tal cual lo describió Juan Pablo, fue una cirugía absolutamente tranquila, no tuvimos la sensación de ningún accidente de ingreso de trocar, que es lo más temido. No tuvimos ninguna percepción de que podríamos haber tenido una lesión esplénica, pero bueno, tenemos una paciente en severo shock hipovolémico. Cuando ingresamos a ese abdomen encontramos, por supuesto, mucha sangre. La laparoscopía nos sirvió para empezar a buscar el sitio de sangrado, mientras aspirábamos y aspirábamos, pero lo máximo que pudimos determinar es que el sangrado probablemente se encontraba en un espacio subfrénico, ¿tá? O sea, no podemos ver de dónde viene la sangre. Sí, por supuesto que hay mucha sangre, pero nos falta determinar el dónde, y tampoco estamos viendo en ese momento de la cirugía un sangrado activo. Entonces ahí creo que nos podemos preguntar cómo seguir. Muy bien. Bueno, entonces, para sintetizar, vamos, mientras haciendo la pregunta interactiva, las opciones en estos casos serían, bueno, tengo este sangrado, una paciente en shock hipovolémico, le hago la laparoscopía, lavo, no encuentro un sitio de sangrado puntual, estimo que es en el hipocondrio, pero no encuentro. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos insistiendo por vía laparoscópica a pesar de la inestabilidad de la paciente? ¿Asumimos que el sangrado paró, lavamos y nos vamos? ¿O convertimos a la paciente? Esas serían las opciones de la pregunta que les hacemos. Y vos, Patricio, en este caso, ¿qué harías? Y yo creo que acá tiene que ver con la percepción que uno tiene dentro de la cirugía de lo que está pasando. Si uno ve que hay mucha sangre, no tiene el foco de sangrado, el paciente sigue inestable, uno siempre lamenta convertir la cirugía, pero cuando uno convierte puede meter una gasa gigante, comprimir el foco de sangrado, enfriar la cuestión, que se recupere el paciente. Así que esto creo que depende de lo que uno está viendo. Yo, como lo están contando, yo en este momento ya estoy pidiendo el bisturí. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, qué haría. Tenemos las opciones. Bueno, más de la mitad convertiría.
Me parece una opción lógica, como dice Patricio, no hay que empecinarse con la vía laparoscópica ante un paciente grave y tenemos que estar seguros de haber cohibido un sangrado que fue tan importante como para chocar a un paciente. Así que 36% seguirían por la vía laparoscópica. Bueno, yo diría en ese caso seguir y no mucho más, y depende del resto del paciente. Y un 12% lava y se va. Me quedo con la opción de la conversión o de continuar por la paroscopía. No me quedaría tranquilo con dejando un sangrado tan grave. A ver qué hicieron ustedes, Darda, y por qué Bueno, tomaste esa decisión. perfecto, tal cual lo que describió Patricio. No nos vamos a ir y dejar a una paciente que entró en un severo shock hipovolémico inmediato. No nos podemos dejar la opción de que dentro de 1 o 2 horas vuelva a tener un shock hipovolémico. Significaría que se nos va a morir. Por lo tanto, la opción de lavar y drenaje, eso no lo tomamos. Y la laparoscopía, bueno, fue orientativa, no nos terminó de convencer, así que por supuesto convertimos. ¿Tá? Y aún convirtiendo, aún habiendo hecho varias maniobras, nos costó mucho llegar a identificar el sitio de sangrado. ¿Tá? El sangrado era por una disencia de la sutura del remanente gástrico. Como ustedes saben, en esta técnica nosotros usamos 2 disparos de una Echelon 60, el primero oblicuo hacia el GIS, una carga completa, y la segunda carga puede ser o no completa, generalmente es media carga la que se utiliza para completar el pouch. Estas suturas las reforzamos. A veces las reforzamos con puntos transficiantes, a veces las reforzamos con invaginación. Bueno, por supuesto la diferencia entre una y otra es la hemostasia. Así que nuestro hallazgo es eso, una disencia de la sutura, de la sutura más proximal, o sea, la más alta en el pouch, en el remanente gástrico. Muy bien, y estaba abierta la sutura, digamos. Fue un Abierta fallo de la sutura. Un fallo de sutura. Nos costó encontrar porque no era una apertura enorme, sino una pequeña apertura de unos 4 centímetros. O sea, tenemos 2 disparos. El primer disparo evidentemente no se había abierto, pero el segundo, que es parcial, o sea que no es una carga completa, estaba abierta. Muy bien. ¿Qué tipo de suturas usan? Y si la pistola es reutilizable o usás siempre pistolas nuevas. No, reusamos y las suturas son Echelon 60. Cuando viste esto, Darda, ¿revisaste el lado del pouch gástrico? Porque habitualmente claro. se abren los 2 lados, ¿no? Uno esperaría que hubiera fallado en los 2 lados. ¿Sí? Pero no, el otro lado estaba bien. El otro lado estaba bien, lo probamos, pedimos pasar colorante o aire, no me acuerdo qué tipo de prueba hicimos, pero sí hicimos una prueba para estar seguros que el pouch no estaba abierto. Muy bien. La paciente, para el manejo hemodinámico intraoperatorio de la paciente, preguntan acá en el chat. ¿Cómo era? ¿El anestesista estaba desesperado? ¿La paciente tenía TA registrable, no registrable? ¿Repuntó? No, estaba, la paciente se pudo compensar. O sea, no estaba en ese momento ya descompensada. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ante esta situación que cuenta Miguel, las opciones de tácticas serían las siguientes. Vamos a hacer la pregunta interactiva. Gastrorrafia, o sea, cerrar ese orificio que estaba sangrando, una gastrorrafia hemostática con sutura manual, una gastrorrafia con sutura mecánica, o una gastrectomía del remanente. Vamos a empezar a votar, y mientras votamos, Patricio, ¿qué haces en esta situación?
Y acá en un caso como este, si tengo suturas mecánicas disponibles, yo prefiero sacarle el fundus, una cuña, digamos, de la zona esta, eh, cortarle los últimos o los primeros vasos cortos y hacer una fundectomía, digamos. No obviamente una gastrectomía de todo el remanente porque no tiene sentido, pero creo que eso me daría como un poquito más de tranquilidad, que estoy sacando toda esta parte que está sangrando. Uno a veces los puntos los da, pero los vasos submucosos gástricos son muy desgraciados, tienen mucha presión, sangran mucho. Todos se acordarán los cirujanos más viejos que cuando hacían las gastrectomías abiertas ligaban selectivamente con lino los vasos submucosos gástricos. Ya ellos sabían del sangrado que pueden dar. Sí, sí, evidentemente la submucosa gástrica sangra muchísimo, y bueno, coincido con vos que quizá ahora tenemos todo el diario del lunes, pero en ese momento se me hubiera ocurrido hacer una fundectomía con sutura mecánica, si tuviera a disposición, que habitualmente tenemos. Vamos a ver qué contestó el público. Bueno, bastante variada la mayoría hablan de hacer la gastrorrafia, un 20% hubiera hecho una gastrectomía parcial en ese contexto, y la mayoría esa gastrorrafia la hubiera hecho con sutura manual. ¿Vos qué hiciste, Miguel? Bien, bueno, la gastrectomía hubiera sido un poco o muy excesivo para el estado de la paciente, así que eso ni lo planteamos en realidad en ese momento, y lo que hicimos fue una gastrorrafia con sutura manual, o sea, volvimos a reforzar toda esa línea de sutura con sutura manual, con un Vicry, un PDS, no sé. También nos planteamos si hacíamos con sutura mecánica, y nos pareció en ese momento que daba bien para un cierre con sutura manual y lo que hicimos. Y realmente nos quedamos conformes con el cierre. Muy bien. Bueno, y vamos a ver cómo evolucionó entonces. Seguimos, Juan Pablo, Muy bien. contanos qué pasó. Bien, tenemos entonces el caso de que la paciente evolucionó con el shock hipovolémico en el postoperatorio. El hallazgo fue una dehiscencia del remanente, ¿sí? En este caso la paciente pasó a terapia intensiva, obviamente en asistencia respiratoria mecánica por el cuadro clínico que presentaba. Se aplicó antibiótico terapia con piperacilina tazobactam. Tenemos en contexto una paciente que entre el preoperatorio y el postoperatorio inmediato requirió aproximadamente 10 unidades de glóbulos rojos y plasma como transfusión, ¿sí? Como contexto también de la paciente se empezó la alimentación a través de nutrición parenteral total, ¿sí? Continúa su evolución en la unidad de terapia intensiva, aproximadamente 10 días, hasta una evolución de una estabilidad hemodinámica sin RM, requiriendo diálisis por un deterioro en el medio interno. Había estado con hipernatremias y hipocalémicas, ¿sí? Hasta encontrar el día 8 del 10 un aumento del débito del drenaje, 450 mililitros seromáticos, donde por las distintas circunstancias intraoperatorias se le realiza un dosaje de amilasa con el hallazgo de 4700. Ahí es donde se generó un planteo de si no había un orificio fistuloso o una potencial fístula pancreática. Bueno, acá me gustaría que Gustavo expliques este hallazgo, qué pensaron ante ese débito aumentado por el drenaje. Acá pusimos fístula pancreática, y me gustaría también que Osvaldo Russo, que le gusta bastante el páncreas, dé su opinión acerca de esto. ¿De dónde viene el origen de esa amilasa? Bueno, la paciente en ese momento estaba empezando a salir de su cuadro de inestabilidad. La diálisis es porque entró en una insuficiencia renal aguda, con hipernatremia e hipopotasemia, pero clínicamente la mejoría de la paciente era notoria, a partir del octavo o noveno día, un débito seromático que va aumentando de volumen, y
empezamos a charlar entre los tres y pensamos si podía ser o una fístula pancreática o una dehiscencia del remanente nueva. Así que en función a eso, bueno, me gustaría que Osvaldo lo explique un poco mejor, que está más en el tema. Contanos, Osvaldo. Cambió el ¿Lo líquido. tenemos, Osvaldo? Sí, ¿me escuchás? Sí, ahí te escuchamos bien. De ser un líquido seromático que venía todos los días de 300, 350, cambió a un líquido más ya turbio, más parduzco, verdoso, viscoso. Ahí ya entramos en duda y le hicimos una milasa a ese líquido. La milasa era de 4700, como decía recién Gustavo y Juan Pablo, y teníamos la duda si era del remanente que hizo una dehiscencia nuevamente, o cuando hicimos la hemostasia del remanente con algún punto de transfusión, le podíamos haber pegado a un vaso lateral pancreático y era una fístula pancreática verdadera. Esas fueron las dos dudas que tuvimos, y bueno, con el correr evolutivo de la paciente, a los 2 días que la tuvimos que reoperar, ahí nos dimos cuenta de lo que pasaba. No voy a contar el relato, pero eso fue en resumen lo que encontramos. Muy bien. Bueno, en estos casos donde se trabaja sobre una región próxima al páncreas, siempre existe el riesgo con un sangrado del techo gástrico de lesionar un sector del páncreas, así que es viable pensar en una fístula pancreática, si bien el débito de 450 mililitros era cero hemático, pero bueno, otra de las posibilidades es que sea una fuga del remanente. Así que, ¿cómo siguió la cosa? A ver, para Juan Pablo. En este momento, la paciente, si bien mantenía su estado de evolución hemodinámica, intercurre con un nuevo episodio de hipotensión, taquicardia, deterioro del sensorio, así que nuevamente nos encontramos ante un caso donde vemos una paciente variante con un débito hemático en este momento por el drenaje, otro cambio nuevamente, por lo que ante una sospecha de un nuevo shock hipovolémico, se decide nuevamente una cirugía, que es lo que comentaba el doctor. Pará un poquito ahí. Paranos un poquito ahí. Estamos. Pedro Martínez Duarte, ¿andás por ahí? Hola. Pedro. ¿Cómo ¿Qué haces, andás? Pedro? ¿Cómo estás? Gracias por participar. De nada, gracias Bueno, a ustedes. Quería que nos des un poquito tu visión acerca del manejo de este shock hipovolémico en el contexto de un posoperatorio de bypass gástrico. ¿Ustedes están de acuerdo con este manejo que se hizo, con la táctica que se empleó? ¿Es lo que hacen habitualmente ante un sangrado en el posoperatorio de un bypass? Sí, nosotros habitualmente hubiésemos continuado el laparoscópico. Hemos tenido varios y las únicas veces que hemos convertido ha sido cuando el remanente gástrico sangraba y sangraba mucho, y eso hacía como un hemobesoar en el yeyuno. Entonces, nada, teníamos que convertirlo. Ahora, con este nuevo panorama cada vez más difícil, yo me inclinaría, obviamente que lo reoperaría, me inclinaría a pensar que es algo en el remanente, pero nada, la primera conducta, no sé qué es lo que tiene, pero sí sé que hay que reoperarlo nuevamente, ¿no? Para verlo. Muy bien, bueno, creo que hasta acá estamos todos de acuerdo en que la reoperación es la norma acá. Así que bueno, vamos a ver qué hicieron en la reoperación. Tengo entendido que en este caso llegaste vos primero, Gustavo, del equipo, y fuiste el que los voy a lo poner operaste. en contexto de ese día. Al mediodía paso a ver a la paciente, estaba en terapia intensiva, estable, lúcida, estaba tolerando vía oral. La última, antes de entrar después a quirófano, la paciente tomando un yogur. Esto fue tal cual así, meotorio, y me llama a las 2 horas el coordinador de terapia y me dice que por favor vuelva porque la paciente había entrado en otra vez shock hipovolémico con sangrado por el drenaje que habíamos dejado en la primera reoperación. Así que bueno, nos encontramos con una situación que fue realmente choqueante para todos nosotros, ¿no? Así que bueno, no nos dio tiempo a otra cosa más que pensar en hay que entrar a quirófano nuevamente. La paciente estaba con
tensión arterial nuevamente irregistrable. Así que bueno, nada, fuimos a quirófano. Muy bien. ¿Y qué encontraste? Perdón, antes, Ariel, pregunta Axel Vesco, Gustavo, si tenían... ¿Cómo? Pregunta Axel Vesco, si ustedes tenían angiografía y si pensaron en usarla. No, la verdad es que no nos dio tiempo a nada. De hecho, cuando la paciente, te vuelvo a repetir, de encontrarme con una paciente que estaba sentada tomando un yogur, me encuentro con una paciente en shock hipovolémico que mientras llegaba Miguel y Osvaldo, estábamos entrando a quirófano con un ginecólogo. Esto fue así. No hubo tiempo de programar ni organizar nada. Mientras, nuevamente, bueno, un poco, hicimos una laparotomía, porque bueno, ya teníamos esa vía de entrada, y nos encontramos con un hemoperitoneo, y el hemoperitoneo tenía el origen en el sangrado de un vaso peripancreático. Así que, por un lado, terminamos de lavar bien la cavidad, vimos el vaso peripancreático y nuevamente una dehiscencia parcial de la sutura anterior del remanente. O sea que eso era el motivo que originaba nuevamente ese hemoperitoneo. Sí. Lo que hay que, perdóname, hay una cosita que por ahí cuesta entender. Este tipo de pacientes ya en este estado tienen un equilibrio tan lábil que cualquier intercurrencia nuevamente los hace bajar 2 o 3 escalones del nivel en el que había llegado tratando de levantar al paciente, ¿no? Así que... Totalmente de acuerdo. Me gustaría que, en base a la pregunta que formulaste, Axel, porque me parece una parte imprescindible en el algoritmo de los sangrados digestivos, el tema de la hemodinamia. ¿Ustedes tuvieron experiencia con algún caso post-bariátrico de hacerle una hemodinamia, una embolización o tratarlo desde el punto de vista endovascular? Buenas noches a todos, no sé si se escucha, pero la verdad es que en el caso de cirugía bariátrica no nos ha pasado nunca, pero nosotros venimos haciendo cirugía esófago-gástrica hace mucho tiempo y las complicaciones hemorrágicas existen. Y ante la evolución que presenta este caso, la verdad es que una de las preguntas que uno se hace es si esto no sería probablemente un pseudoaneurisma de un vaso, tal vez en relación justamente a una fístula, antes de conocer, ¿no?, lo que encontraron en la cirugía, o pancreática o una dehiscencia de la sutura que se había realizado, pero en definitiva un pseudoaneurisma. Y como uno sabe que las reoperaciones a 10 días o un poco más del anterior son muy complejas, que hay mucha adherencia, esas adherencias son firmes, llegar a un sitio de sangrado puede ser muy dificultoso, la angiografía es un recurso inestimable que muchas veces resuelve el problema rápido. El tema es la disponibilidad, es poder activar muy rápidamente un protocolo de angiografía que suele ser efectivo en la detección y para realizar tratamiento también. No nos ha tocado en cirugía bariátrica, repito. Bueno, bárbaro. Sí, en nuestra experiencia no hemos tenido que utilizarlo, pero sí en cirugía digestiva del tracto superior, ante eventos de este tipo, sobre todo cuando uno sospecha fístulas pancreáticas que pueden generar un pseudoaneurisma, creo que es un elemento muy útil. En este caso, dado lo que cuenta Gustavo, obviamente que no hubiera sido de mucha utilidad porque el sangrado está vinculado a una nueva reapertura de esta gastroyeyuna, pero bueno, muy, muy importante lo que comentaste, Axel, gracias. Bueno, siguiendo con el caso entonces, tenemos la situación de que se vuelve a abrir el remanente gástrico, esa sutura que se había hecho falló, estaban sangrando esos vasos peripancreáticos, se hemostasearon, ¿y ahora qué hacemos? A ver, acá tenemos las opciones, volvemos a hacer una gastrografía manual, una gastrografía mecánica,
una gastrectomía polar superior o le sacamos todo el remanente gástrico. Esas serían las 4 opciones que planteamos. Mientras tanto, Patricio, danos tu punto de vista. Sí, yo lo primero que quiero decir es que todos sabemos que las hemorragias son complicaciones muy insatisfactorias, ¿no? Porque uno los ropera a los pacientes, ya con la frustración que genera el tener un sangrado, uno como que nunca se va tranquilo de la cirugía, porque muchas veces pasa que uno no encuentra el punto de sangrado, o cuando se va está todo babeando porque el paciente está medio coagulopático. Y esto le tenemos que sumar, yo no sé si les pasó a ustedes, Gustavo, o no, que generalmente tenemos el pressing del anestesiólogo que nos respira en la nuca, que quiere que el paciente lo mandemos ya a terapia. Y yo creo que en ese momento hay que poner la cabeza fría y pensar que el anestesiólogo puede hacer en quirófano lo mismo que pueden hacer los terapistas. Le puede poner una vía central, una TAM, expandirlo, hacer un estado ácido-base, tiene el mismo respirador, tiene todo lo mismo. Y a todos nos pasa que nos termina corriendo el anestesiólogo, que hay que llevarlo, y una termina haciendo una cirugía incompleta. No que la de usted no fue incompleta, pero muchas veces nos pasa esto. Y el paciente, cada sangrado que tiene es una deuda de oxígeno que paga y que después termina en fístulas, en pancreatitis, es una desgracia. Entonces ese es el primer comentario que quería hacer, después nos contarás, Gustavo, vos qué pasó. Y con respecto a este caso, bueno, obviamente acá yo haría la gastrectomía polar superior, no todo el remanente porque sería demasiada cirugía, y me iría muy, muy tranquilo de que no hay nada sangrando. Le pediría al anestesiólogo que le pase plasma, plaquetas, todo lo que haga falta, y esta es la cirugía que no puede andar mal. Totalmente de acuerdo, vamos a ver qué dice el público. Y bueno, acá sí la mayoría se opta por la opción resectiva, digamos, y sacar el problema de encima. Yo creo que la paciente no tiene una chance de un resangrado, entonces hay que ir a lo seguro, hay que buscar solucionar esto sí o sí, y buscar un sector de tejido sano donde pase una sutura, ¿no? Así que estoy de acuerdo con lo que vos decís, Patricio. Mi opción también hubiera sido una gastrectomía económica del polo superior. Vamos a ver qué hizo Gustavo y por qué lo hizo, y que nos aclare un poquito el tema este de los anestesistas ansiosos, que a todos nos pasa también. Sí, yo creo que, bueno, lo que hicimos fue tal cual. Hicimos una gastrectomía polar superior, usamos 2 cargas de Echelon 60. El estado de la operación de estos pacientes siempre es dramático, siempre. Por eso los quise poner en situación de que estábamos con una paciente que estaba al mediodía, como si fuera, bueno, ya como que uno empieza a relajarse un poco, de decir, esta paciente va saliendo, y te encontrás a las 2 horas metido en el quirófano, volviendo a ver qué es lo que puedes hacer, pensando justamente en lo que dice Patricio. Son pacientes que entran en deuda de oxígeno, son pacientes que a partir de ahí, nosotros tenemos el concepto que los pacientes, en la medida que se complican, van bajando un escalón. Si vos no frenaste ese primer escalón, el segundo es más profundo. Si no lográs frenar ese segundo escalón, el tercero es más profundo hasta que terminás en la situación que ninguno de nosotros quiere, que es el óbito de un paciente. Entonces, permanentemente, cuando uno está trabajando con estos pacientes, uno justamente trata de asegurarse al máximo posible esto. Y bueno, en este caso en particular hicimos la gastrectomía polar superior y la hemostasia de ese vaso peripancreático, que no nos dejaba nada tranquilos, porque hacer la hemostasia sobre el páncreas en una paciente de estas características era decir, bueno, mañana a dónde vamos a estar. Pero bueno, hicimos eso, hicimos la hemostasia y dejamos un drenaje Blake apoyado sobre la gastroyeyuno-anastomosis y otro subfrénico. Hicimos nuevamente el control de que no hubiera pérdida en la gastroyeyuno, y bueno, nada más. De ahí en más, nuevamente la paciente a terapia intensiva. Muy bien. Ariel, Bueno, sigamos entonces. Ariel, perdóname, qué importante esto que hayan puesto un drenaje en la gastro entero, porque estos pacientes que sangran mucho tienen enseguida que pensar que van a hacer una isquemia de las anastomosis, y no hay nada como tenerlas drenadas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Acá, perdóname, pero estoy leyendo las preguntas, porque acá estamos un poco, parecemos un pulpo, ¿no? Y es muy interesante, Juan Santiago Sirena dice, él hubiera hecho la resección superior polar atípica con gastrostomía con sonda Petzer. Y la verdad que lo pensamos.
en ese momento lo pensamos, y nos quedaba un antro que nos quedaba como muy profundo, y un antro muy corto, muy chico, porque al hacer la resección no se olviden que nosotros naturalmente levantamos el asa alimentaria, la fijamos sobre la cara anterior del estómago para que no tenga tensión. Entonces se dificulta mucho tratar de hacer una gastrostomía, o sea, tendríamos que haber desmontado el asa alimentaria con el riesgo de poder llegar a lesionar la gastroyeyuno. No nos olvidemos que estábamos el día 13, 14 de la segunda reoperación en una paciente en un contexto, como dice Patricio, con acidosis, de un manejo de terapia intensiva muy delicado, muy fino, y bueno, por eso no hicimos la gastrostomía. Sí, por ahí la gastrostomía descompresiva también tenía lugar en la primera cirugía, ¿no? Pero... Sí, está bueno está, como para tenerlo como opción. Bueno, vamos a ver cómo evolucionó entonces con la táctica que utilizó el equipo tratante. ¿Seguimos, Juan Pablo? Tenemos el contexto de del segundo episodio de shock hipovolémico de la paciente, donde se hizo la gastrectomía parcial del remanente, ¿sí? Esta paciente evolucionó estable hemodinámicamente con el transcurso de los días y por supuesto la reanimación en terapia intensiva, hasta llegar al estado sin RM, mejoría del estado general, sin la detección de falla multiorgánica, ¿sí? Sí, se constató durante este tiempo un cambio nuevamente en las características del drenaje, presentando un débito salival por el mismo, ¿sí? El contexto de esta paciente, por supuesto, tenemos todavía una situación de nutrición parenteral total, dado los hallazgos que tuvimos en el postoperatorio. Bueno, paremos un poquito ahí. Okay. Giordanelli ¿está por ahí? Bueno, ¿cómo interpretaste mientras se conecta Carlos, Gustavo, el débito este? ¿Falló la línea de sutura del otro lado? ¿Qué pensaron acá? La verdad que lo charlamos entre los tres nuevamente, y pensamos que podría haber sido, ya para que sea una falla de la sutura, la verdad que no lo podíamos confirmar, o sea, asegurar. Me parece que después de casi un mes el fallo de la sutura era medio raro, pero bueno, no lo podíamos descartar. Y lo otro era una fístula gastroyeyunal, que un poco, vuelvo a repetir lo que dice Patricio, en una paciente en un contexto de acidosis, me parece que con una deuda de oxígeno tan marcada, quizás era lo más esperable, ¿no? Así que de cualquiera de las dos formas, interpretamos que estaba una falla, una fuga en la unión gastroyeyunal, y bueno, a partir de ahí decidimos seguir estudiando a la paciente. La paciente estaba estable, ¿no? En este momento ya estaba estable, sin ARM, así que el estado general de la paciente empezaba a mejorar nuevamente. Bueno, no sé si apareció ahí Carlos, que quería comentar algo. ¿Está, no está? ¿Le falla el sistema? Carlos, desmuteate y gracias por participar. Hola, Ariel. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, disculpame que bien, por ahí bien. falla el sistema. No, la consulta era si en algún momento habían planteado utilizar octiotride o algún inhibidor para tratar de disminuir un poco la secreción pancreática, habiendo encontrado cifras de amilasa alta en los valores iniciales cuando se detectó esa fístula o ese débito por el drenaje que parecía una fístula pancreática. Después, la verdad, siguiendo un poco el desarrollo del caso, de acuerdo con todo las medidas que se tomaron, incluso no haber hecho la gastrostomía, porque a veces eso puede complicar más la evolución y puede ser algo que puede complejizar más al paciente. Bárbaro, bueno, yo creo que el tema del octiotride no lo hicieron, no sé si Osvaldo quiere aclarar un poco el tema, porque no se terminó de interpretar
interpretar como una fístula pancreática. La apertura del remanente gástrico, a mi entender, creo que era la génesis de esa hiperamilasemia que se obtuvo por el drenaje, porque nunca hubo un débito pancreático y no se constató citoesteatonecrosis en la reoperación, pero aclaranos, Osvaldo, ese punto. ¿Me escuchás ahí, Ariel? Sí, te escucho perfecto. Mirá, lo pensamos, lo íbamos a colocar y a los 2 días la reoperamos a la paciente. No tuvimos mucho tiempo de manejar esa fístula pancreática. Por eso en la reoperación nos dimos cuenta que era el remanente, la dehiscencia, que ese líquido pudo haber horadado los vasos peripancreáticos. Y como decía Axel, ahí no teníamos para hacer hemodinamia, pero bueno, hemos usado hemodinamias, por ejemplo, en aneurisma de la gastrodenal o de la esplénica, ahí sí, pero en este caso no llegamos a hacer. Pero no nos dio tiempo a usarle en ningún análogo a la somostatina porque a los 2 días la reoperamos. Y sí, bueno, para confirmar la fístula salival, Ariel, lo que hicimos es azul de metileno, y bueno, al probar azul de metileno nos vino por el drenaje y ahí supimos que había una fístula de la gastroyeyún. Ahí ya no había ninguna duda. Bueno, perfecto. Sigue siendo válido el azul de metileno, parece, ¿no? Entonces, ante esta situación, seguimos, Juan Pablo, a ver cómo viene la cosa. Hay que evaluar una fístula del pouch o de la gastroyeyuno, ¿no? Sí, seguimos. Este sería el estado de situación después de la operación. Lo que sospechamos ahora es una fuga a través del pouch, entonces. Esto es como quedaron los drenajes colocados en la operación que hizo Gustavo. Uno ofrecido a la gastroyeyuno y otro ofrecido al sufrénico, y el remanente ya que no está, parte del remanente que no está. Entonces, ante esta situación seguimos, ¿cómo estudiaríamos la fístula la fístula de la gastroyeyuno-anastomosis? Acá tenemos otra pregunta interactiva para el público. Mientras contestamos, como siempre, Patricio, decinos vos cuál es el método de elección ante estos casos. Una fístula salival en el contexto del posoperatorio inmediato de un bypass gástrico, en este caso bastante tórpido y con factores de riesgo para fístula de la gastroyeyuno-anastomosis. Bueno, primero vuelvo a celebrar que le hayan puesto ese drenaje en la segunda reoperación, ¿no? Porque no es lo mismo una fístula con drenaje que una fístula sin drenaje. Y después, a mí me cuesta acá elegir, porque nosotros somos muy, muy amigos de la seriada, porque la seriada te da una cosa única que es la relación de la fístula con el tubo de drenaje, en el caso de que haya un tubo de drenaje, ¿no? Y eso nos ayuda mucho después para el manejo y el seguimiento. Pero obviamente hay que hacer una tomografía y buscar las colecciones intermedias. Porque digamos que lo que va a desestabilizar a la paciente no es la fístula que está pegada al tubo de drenaje, sino la colección sufrénica o la peritonitis, no sé si es que la hay. Bueno, alguno también que tiene más tendencia a la endoscopía diría, ¿y por qué no le revisamos el pouch a ver qué está pasando? ¿Es una fístula, no es una fístula? Rudolf, lo tenemos por ahí, que es más amigo del endoscopio que nosotros. La mayoría pensó como vos, Patricio. Nosotros en este caso somos más de la tomografía, en este caso puntual, ¿no? Si fuera una fístula salival por ahí, sin el contexto del sangrado previo, por ahí hubiéramos comenzado con una seriada, pero creo que acá la tomografía aporta mucho más que una seriada. Por el tema de las colecciones perigástricas, etcétera, etcétera, y el drenaje de las mismas. Así que... Sí, además como primer estudio, claramente lo que uno tiene que buscar primero es la colección, ¿no? La seriada es como un complemento para el manejo posterior. Totalmente de acuerdo. A ver qué opina nuestro amigo Rudolf. Bien, ¿se escucha? Gracias por participar. Sí, se escucha bien. Se escucha. A ver, sí, yo también voté por la tomografía. Creo que en este lugar no tiene lugar la endoscopía para nada. Creo que nos sirve muy bien tener una buena endoscopía para ver si hay alguna colección intermedia, algo que no esté drenándose, ver un poco más la anatomía de todo y en base a eso después tomar alguna decisión si requiere alguna intervención endoscópica para ver si uno puede hacer algo desde adentro, pero no empezaría nunca con endoscopía en este caso. Bueno, estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo. Acá
lo que dicen los libros por ahí es la tomografía como el método más que más le va a sacar jugo y donde más podemos obtener rédito diagnóstico. Así que creo que es lo que hicieron los muchachos. Adelante. Vos, Gustavo, ¿por qué elegiste la tomografía? No, también tal cual. Pensamos que era el método de elección para este cuadro. Nosotros también somos de usar la seriada o una radioscopía en el contexto de la sospecha de alguna falla de la anastomosis, pero en este caso en particular ya era otro el cuadro y por ese motivo también usamos tomografía, ¿no? Desde ya. Bárbaro. Bueno, y contanos qué encontraste. Bueno, en la tomografía se puede observar la salida del líquido de contraste a la cavidad abdominal, o sea que evidentemente estamos frente a la presencia de una fístula o dehiscencia o de la gastroyeyuno o parte del pouch, no lo pudimos confirmar en ese momento, con una colección subfrénica marcada, se ve perfectamente ahí el aire, y se veía también el Blake que estaba recogiendo esa colección. Entonces, en el cuadro de una paciente que en ese momento permanecía estable, conducta de ver cómo iba evolucionando la paciente. Muy bien. Seguimos adelante entonces. Acá puse esta diapositiva porque ¿tiene algún sentido saber de dónde viene esa fístula? O sea, además del punto de vista teórico y de saber, bueno, se abrió acá, se abrió allá, Patricio, ¿a vos te sirve de algo saber si está fistulizada la gastroyeyuno o está fistulizado el lateral del pouch? Solo para sacarme la curiosidad, porque después no nos va a cambiar el tratamiento en absolutamente nada. Qué sé yo, a lo mejor si esta fístula evoluciona muy, muy mal, y es probable que si es una dehiscencia de allá del ángulo de His, digamos, de la zona donde había fallado la otra sutura, uno pueda pensar a posteriori en una endoprótesis tal vez, pero es como algo medio remoto. La verdad es que no hace diferencia, me parece. Bueno, coincido con eso, pero por eso lo puse para que lo discutamos. Más allá de dónde se produce la fístula, creo que lo determinante acá es el cuadro clínico. Si la paciente está estable, la fístula está bien drenada, no tiene cavidad intermedia y la paciente está estable, manejamos la fístula en forma expectante, como se hizo. Sigamos entonces adelante. Tenemos entonces que después del débito salival, ¿qué pasó, Juan Pablo? Sí, tenemos el hallazgo tomográfico de esta colección subfrénica, ¿sí? Como bien había mencionado el doctor y el doctor Tachela, lo que priorizó en este caso fue el estado clínico de la paciente, donde no tenía mayores repercusiones a pesar de los hallazgos de la tomografía, pero volvemos a tener, con la evolución del tiempo, una paciente que evoluciona de manera tórpida, con taquicardia, fiebre, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, leucocitosis, por lo que ante esta situación se planteó una nueva tomografía. Bueno, y evidentemente, Gustavo, vos supusiste que hay algo que no estaba bien drenado, me imagino, por eso la nueva tomografía, ¿verdad? Sí. Acá estuvimos controlando a la paciente permanentemente y empezó con registros febriles, así que lo charlamos nuevamente con Miguel y con Osvaldo, y desde ya decidimos hacer una nueva tomografía porque pensamos que a pesar de tener los drenajes, uno en el subfrénico y el otro en la gastroyeyuno, evidentemente algo no estaba recolectándose bien como para poder estar tranquilos de que la evolución de la paciente fuera distinta. Así que sí, pedimos la tomografía y bueno, en el hallazgo ahora lo podemos ver. Muy bien. Y ahí tenemos la imagen estática que muestra que a pesar de que el drenaje estaba cerca y estaba drenada, está drenada en forma insuficiente porque se ve una colección subfrénica con líquido extravasado y aire, ¿no? Siguiente. Entonces acá
El planteo es el siguiente: la paciente tiene una desmejoría clínica, el drenaje es insuficiente, tenemos una tomografía con una colección no drenada. ¿Qué hacemos? ¿Abordamos endoscópicamente, abordamos percutáneamente o la reoperamos y solucionamos el tema desde adentro? Pregunta interactiva entonces. Mientras tanto, Patricio, danos tu opinión y vamos a preguntarle al doctor Antosi a ver qué haría él. Si anda Mira, por ahí Ariel, después. no hay que olvidarse que las fístulas cierran cuando los tejidos que están alrededor la taponan y colapsan las cavidades. Cada vez que uno reopera una fístula, vuelve a foja cero, desbloquea todo y vuelve a exponer la fístula. En un caso como este, donde hay una colección bien delimitada, que se puede drenar por vía percutánea, a ultranza. Hemos tenido una paciente que le pusimos 5 drenajes percutáneos simultáneos para una fístula. Y realmente yo creo que es la forma de hacer que esta fístula se cure. El tema endoscópico es que uno puede poner una endoprótesis o poner un ovesco o algo que cierre la fístula, pero uno sigue teniendo una cavidad intraabdominal no drenada. O sea, acá es tratamiento percutáneo primero. Y uno debería pensar que una fístula de un bypass, que es una fístula salival, no debería requerir una endoprótesis, y debería andar bien con los drenajes percutáneos solos. Y perdón, y otra cosa más es que alguno diría, bueno, uno se puede reoperar también para poner una vía de alimentación, poner una yeyunostomía o una gastrostomía del remanente, pero realmente, como lo hemos hecho alguna vez, y lo hizo de hecho Pablo Córdoba, que es su percutanista, uno puede hacer una gastrostomía percutánea del remanente, alimentarlo por ahí, o sea que creo que acá me mantendría alejado de la cirugía, todo lo que pueda. Bueno, coincido en ese manejo. Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por participar. Danos tu experiencia de cirujano de muchos años ante esta eventualidad desgraciada, ¿no? Terrible. ¿Me escuchan, Ariel? ¿Sí? Te escuchamos, te escuchamos. Perfecto, gracias. Bueno, gracias por dejarme participar y uno de todos tus casos lo sigue atentamente porque sobre el error muchas veces uno aprende y generalmente aprende sobre el error propio o de los otros. Entonces es bueno remarcar un par de cosas que me vienen a la mente en este momento respecto al inicio de este paciente. Primero yo me acuerdo de palabras de Mainetti que decía: al paciente hay que operarlo y reoperarlo al mismo tiempo. Y con esto se quería significar que había que operarlo tan bien que no había que operarlo de vuelta. Son palabras de un filósofo realmente, ¿no? Pero yendo un poquito para atrás, nosotros no dejamos de colocar el drenaje en los pacientes de cirugía bariátrica, que se lo sacamos exactamente al otro día, porque las urgencias, que es la hemorragia, como en este caso, se hubiera diagnosticado perfectamente, casi inmediatamente en este paciente, que diagnosticaron un shock hipovolémico, creo que si no escuché mal, al otro día. Este paciente sangró inmediatamente, y si hubiera tenido un drenaje, le hubiera hecho un diagnóstico oportuno, rápido, tal vez no hubiera requerido llegar al shock hipovolémico y uno hubiera manejado al paciente de una manera distinta, sin pensar en una endoscopía por si la hemorragia era digestiva, o una laparoscopía si era un hemoperitoneo. Lo otro que me trae a colación en este momento es lo que dijo muy bien el expositor respecto a la utilización de las suturas mecánicas. Las máquinas reutilizables, fundamentalmente de Johnson, produjeron esta lesión, no es culpa del cirujano. Esto fue un cierre fallido de los dos lados. Alguien dijo, che, ¿no revistaron del otro lado? Y no, pareciera que no, que solamente es muy raro que falle de un lado y no falle del otro. Entonces, esto cuando uno coloca la sutura y aprieta la sutura, se da cuenta que arrastra el tejido y, bueno, tal vez habría que haberla revisado en ese momento, a ver si estuvo bien o mal, pero bueno, se quedaron conformes aparentemente y el otro día apareció la hemorragia. Así que esto es un tema de la máquina en sí, o de la sutura en sí. Y después yo pregunté por allí, cuando apareció la milasa, hice una pregunta, que no me la contestaron, a ver si en la milasa apareció tialina. Y nadie me dijo nada, porque es probable que este paciente hubiera tenido la fístula esa de la anastomosis gastroyunal casi inmediatamente con la apertura del pouch gástrico, porque también falló del otro lado. Porque yo no entiendo cómo apareció la milasa esa
sino hubo una fístula, no sé, hablaban de fístula pancreática y el páncreas nunca lo tocaron, muy raro. No interpreté tampoco lo de Axel, del pseudoaneurisma y la fístula pancreática. Tal vez todo lo que tuvo siempre este paciente fue realmente amilasa y tialina, y tenía una fístula salival que después le demostraron un poco más tarde. Y después vienen todas las consecuencias que ustedes hablaron, y llegando a la parte final, coincido prácticamente con todo, con la tomografía, lo que hablaba Patricio recién, respecto a colocar un drenaje percutáneo y manejar la fístula salival de una manera simple, sin colocar endoprótesis, con una sonda nasoyunal, alimentación y seguimiento con también la alimentación parenteral. No sé si sirvió un poco de ayuda todo este comentario un poco en el aire que hice. No, seguro hay algunas cosas que por ahí Gustavo o Osvaldo pueden aclarar de tu interpretación del caso, sobre todo el tema de la amilasa. Hay cosas que son por ahí posibles de explicar y otras nunca las vamos a saber porque no tenemos los datos objetivos como para resolver eso, pero sí, evidentemente, cuando falla una sutura hay que pensar que puede fallar el otro lado, y eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno usa estas pistolas de Johnson, que las usa varias veces y la cuchilla está desafilada y no corta adecuadamente, entonces ese tejido no va a cerrar de la forma que debe cerrar. Así que bueno, yo creo que esto es una consecuencia de una fuga lateral del pouch gástrico, que fue posterior probablemente, o haya sido mínima en ese momento. El remanente, no nos olvidemos que también que todo tejido dentro del contenido gástrico de ese remanente hay amilasa alta también, así que el que se haya abierto eso puede haber contribuido con el incremento de la amilasa. Así que bueno, no sé si querés aclarar algo, Gustavo o Osvaldo. No, le quería responder al doctor que, bueno, en la primera reoperación que lo convertimos, hicimos la prueba del pouch y con una maniobra para ver si estaba abierta la sutura del pouch y no estaba abierta. Ahí lo comprobamos que estaba bien cerrada. Y en la laparoscopía, cuando quisimos hacer la laparoscopía y descubrir el sangrado, al tener un surget tampoco veíamos la sutura mecánica abierta. Por eso en la conversión sí lo pudimos ver bien. Eso fue un hallazgo y una buena medida haberlo convertido. Yo quería aclarar otra cosa también. Nosotros a ver, porque por ahí hay cosas que se desconocen. Nosotros trabajamos usando las recargas, o sea, las pistolas de Echelon, y lo que hacemos es aplicar la reutilización solamente en 3 veces. O sea, las marcamos permanentemente las pistolas Echelon porque justamente sabemos de este tema. Con respecto a lo que dice Mario, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros terminamos de hacer los cortes, los disparos, y chequeamos toda la línea de sutura, y no solo la chequeamos, sino que después la reforzamos, con lo cual nunca nos vamos de una cirugía de estas características sin habernos quedado tranquilos de que había quedado perfectamente cerrado. Y en las reoperaciones permanentemente hicimos maniobras para buscar la posibilidad de que hubiera algún tipo de fuga intraoperatoria y realmente no lo detectamos con los medios habituales. Perfecto. Bueno, vamos, por razones de tiempo, ya llevamos 1:10, a circunscribirnos entonces puntualmente a lo que viene a partir de ahora. Tenemos una paciente con una colección insuficientemente drenada, con una fístula salival, tiene un drenaje insuficiente. ¿Qué hacemos? ¿Lo operamos o usamos una opción mini-invasiva? Dentro de las opciones mini-invasivas, Patricio opta siempre por la percutánea, que le parece la vía más adecuada para tratar las colecciones. Yo estoy de acuerdo con esa metodología. ¿Qué dice la gente? Bueno, casi todos piensan como nosotros, 80% hubiera utilizado el tratamiento percutáneo. Rudolf, ya que estás, ¿qué nos puede aportar la endoscopía mejor que la cirugía percutánea en este caso en particular, en tu experiencia? A ver, yo no creo que pueda aportar nada mejor ni peor, creo que es complementaria en este caso. Estoy de acuerdo que el drenaje percutáneo para una colección no drenada está bien. Yo creo que lo que puede aportar la endoscopía en este caso es
terminar de definir si la fístula es del lateral del pouch o de la gastroyeyuno. Y si es de la lateral del pouch, eventualmente ver cómo está esa anastomosis, porque si esa anastomosis en este tiempo se estenosó por todo este proceso, esa fístula tampoco va a cerrar demasiado rápido si tenemos una estenosis de la anastomosis con una fístula lateral del pouch. Así que eventualmente la endoscopía podría aportar esa visión, ese diagnóstico, eventualmente dilatar la anastomosis, que podría ayudar a que la fístula cierre más rápido. No sé si es el momento para hacer un tratamiento endoscópico, si uno pudiera poner un clip ahí, dependería del tamaño de la fístula. Eventualmente existen los tratamientos endoscópicos de vacío, pero tampoco sé si es el momento mientras la colección esté ahí presente. Pero sí, bueno, como te digo, puede ser complementaria para ayudar a establecer un poquito más el diagnóstico de la fístula y en base a eso después definir si se puede complementar o no con algún tratamiento endoscópico de clip, de vacío, o no sé, un stent me parece que no serviría en este caso. Buenísimo. Por lo tanto, entonces, vamos a ver qué decidiste, Gustavo. Vos optaste también por el drenaje percutáneo, tengo entendido. ¿Y por qué? Justificanos un poquito en qué pensaste y por qué tomaste esta decisión. La verdad que esto lo pensamos con la idea de no hacer nada intraluminal hasta que no tengamos primero, o sea, la paciente clínicamente estaba evolucionando en el estado general, salvo por el tema de la conexión, lo demás venía bien, así que nos pareció que teníamos que ser lo menos agresivos posible después de todo lo que habíamos hecho previamente. Así que la idea fue esa, se fue a hacer un tratamiento percutáneo, porque aparte este tipo de fístulas, habitualmente, tal como dice Rudolf, si uno sabe primero que son de baja presión, segundo si tiene buen pasaje, que fue lo que tratamos de asegurarnos también hacia distal, la evolución natural es a que cierren sol. Veremos justamente si hay la posibilidad de que genere una estenosis o no. Así que bueno, eso fue un poco el cuadro. Acá nos hablan en las preguntas de el acceso, ¿no? para la vía percutánea. Y me parece que es momento de hacerlo intervenir a Juan Pablo Córdoba, que fue el cirujano percutáneo que actuó en esta resolución, para que nos explique un poquito cómo se hace el abordaje de este tipo de complicaciones desde el punto de vista percutáneo. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Acá estoy, Ariel. Bueno, creo que el que preguntó eso debe ser porque vio la tomografía, el corte tomográfico donde se ve la colección. Pero antes de eso quería hacer un comentario que, bueno, primero felicitar a Juan Pablo por la presentación, muy clara. Pero quería hacer un comentario con respecto a este tipo de casos, o a estos casos que son casos ejemplificadores de lo que es un caso complejo, en el cual un montón de eventos llevan a que en el momento actual en el cual estamos frente a una colección tengamos que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer. También en función de eso es que se hace el drenaje, no solamente lo que uno ve en la tomografía, en el cual uno puede decir, bueno, entro por aquí o entro por allá, sino que uno tiene que pensar que está frente a una paciente compleja, que ha tenido 2 reoperaciones, que las reoperaciones fueron por sangrado, que eso impacta en la evolución de la paciente, con la posibilidad de realizar fístulas, etc. Y por otro lado también hay un foco séptico, pero un foco séptico que subyacentemente probablemente tenga una fístula. Subyacente a eso, entonces uno tiene que pensar en cómo acceden estos pacientes. Uno no piensa solamente en drenar hacia afuera el pus que puede haber ahí, o la colección que puede haber ahí, sino que posterior a eso va a tener que tener una conducta activa en el tratamiento de una posible fístula. De hecho, la fístula existe porque la tenemos objetivada mediante un drenaje que es un drenaje que tiene débito salival, pero yo creo que acá hay 2 cosas separadas. Uno es el drenaje salival, que seguramente, yo no lo sé, pero no lo recuerdo, pero creo que venía del drenaje que estaba colocado frente a la anastomosis gastroyeyunal,
y una colección que probablemente sea lo que genera el cuadro clínico de la paciente, que es esta colección subfrénica. Con respecto al acceso, bueno, si yo tuviese que elegir acá, tendría que hacer un acceso combinado entre tomografía y radioscopía, para ir lo más caudal posible, porque fíjense que en este momento no lo estoy viendo, pero en el corte tomográfico, esta colección subfrénica está completamente rodeada por diafragma. Por lo tanto, si yo hago un acceso estrictamente axial, voy a pasar a través del diafragma. Son accesos que se hacen, que se pueden hacer, que en general al máximo puede terminar la paciente asociar un drenaje pleural, pero yo si tuviese que hacer, haría un drenaje combinado entre tomografía y ecografía para entrar lo más caudal posible y poder evitar el diafragma dentro de lo que se pueda. Si no puedo evitar el diafragma, bueno, lo evitaría. Pero acá lo importante es drenar el foco séptico, que es una colección subfrénica, que muy probablemente sea algo, sea parte de una fístula compleja, como una colección intermedia. Yo tengo la obligación de pensar eso, de que esa colección subfrénica es parte de una colección compleja, en la cual esa colección es una cavidad intermedia, y saber que esto no va a terminar acá, que en el tratamiento definitivo de la fístula voy a tener que hacer otros procedimientos. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta, en todo eso tengo que tener en cuenta en el acceso. Una pregunta técnica, desde el punto de vista, en estos pacientes con obesidad mórbida, en tu experiencia, vos, la mejor guía de acceso para colocación del drenaje, ¿es la tomografía? ¿Es radioscópica? ¿Es ecográfica? ¿Es combinada? En el espacio subfrénico, la técnica debería, siempre que uno tenga todos los recursos, debería ser combinada. Y si uno no tiene la posibilidad, tomográfica. Pero combinar es lo ideal, porque en el plano axial, seguramente, si yo trabajo en el plano axial, seguramente voy a pasar a través del diafragma. Cada vez que hacemos un drenaje biliar, seguramente pasamos a través del diafragma. Y eso no necesariamente implica que sea una complicación asegurada. Pero con una... Acá el pasar por el fondo del saco pleural, ¿es problemático en este caso? Hay que evaluar. En este caso tenemos que drenar sí o sí a la paciente. Hay que evaluar. No es lo ideal, pero hay que evaluar. Acá evaluamos qué es lo que tenemos que tratar. Tenemos que tratar algo que compromete realmente la vida de la paciente y tenemos que drenarla. Si tengo que hacerlo, lo hago. Contanos un poquito en este caso en particular, ya que hablamos de la generalidad, ¿qué paciente te encontraste? ¿Por qué optaste? Y cómo fuiste resolviendo desde el primer drenaje en adelante. Bueno, en esta paciente lo primero que hicimos fue un drenaje percutáneo. Accedimos solamente teníamos como recurso la tomografía. Accedimos, si mal no recuerdo, por vía lateral hacia el espacio subfrénico y drenamos bastante bien la cavidad, o que por lo menos que esté conforme con el drenaje colocado en el espacio subfrénico. Acá lo que hay que hacer es colocar el pigtail estrictamente en el domo subfrénico, como primer gesto, porque el primer gesto es drenar el foco séptico. Primer gesto, drenar el foco séptico y tener un buen acceso hacia esa colección. Y eso fue lo que ahí en el drenaje. Ahí en el drenaje estamos viendo lo que vos contás, entonces, como claro, no tenemos imágenes reales, hicimos una ficticia, colocamos entonces el pigtail, colocaste en el espacio subfrénico próximo a la... En este caso utilizando una guía axial estricta, que fue la tomográfica, acá no usamos ecógrafo. Bien, seguimos Juan Pablo, a ver. Y contanos un poquito estas imágenes. A ver, acá se ve la colección. Claro, esta es una imagen radioscópica de un posterior a la colocación del drenaje. Bien. Y aprovechaste ese procedimiento y le colocaste una K108, ¿no? Claro, también le colocamos una K108 por vía radioscópica para poder alimentarlo. Esto es un procedimiento sencillo que se hace por vía radioscópica.
para evitar, bueno, pasar, ya se ocurrió radioscópica para evitar pasar a través de la fístula, que a veces pasa. Bien. Muy bien. Entonces, a Juan Pablo nuestro, contá un poquito así en línea de tiempo para que se ubique la gente cómo fue la resolución de esto. Teníamos entonces, resumiendo, la paciente que había intercurrido con el episodio de taquicardia, fiebre hiperdinámica, signos de shock. En este caso se pensaba en el cuadro séptico, por lo que se hizo el drenaje percutáneo en la guía tomográfica, más la alimentación enteral por K108. Como dato también tenemos que tener en cuenta que se había aislado en un cultivo una pseudomonas aeruginosa, donde se hizo una rotación de antibiótico a meropen y nicolistin. El 10 del 11, nuevamente tenemos una paciente que evoluciona de manera tórpida, con parámetros de shock séptico, entonces se realiza el pase a UTI para empezar la estabilización de la paciente ante este cuadro, y como bien habían mencionado, el abordaje que se había realizado de manera percutánea, en este caso había sido transpleural, por lo que nos encontramos con esta colección que no estaba resuelta. El doctor Córdoba lo había mencionado también, como alternativa se decidió el avenamiento pleural para drenaje de esta colección a nivel torácico, más colocación de catéteres adicionales para realizar el lavado correspondiente. Aclaranos un poquito acá este punto, Pablo. ¿Qué te encontraste? Estás muteado, estás muteado. Esto es una de las complicaciones de pasar a través del... Pero que si rápidamente uno advierte de esto, drena el tórax, se puede hacer también con un drenaje percutáneo, sencillo, por vía ecográfica, drena el tórax y esto no tendría por qué generar demasiada morbilidad. Lo que sí hacemos es tratamos de colocar más drenajes para poder acceder y poder lavar esa cavidad. Pero no me acuerdo muy bien, pero creo que la colocación de otros drenajes fue más adelante, recambiando uno de los drenajes quirúrgicos por catéteres percutáneos para poder generar un lavado en el espacio subfrénico. Muy bien. A ver, seguimos la línea de tiempo, entonces. Más adelante. Doctor Córdoba, se evolucionó la paciente, a pesar del avenamiento pleural, no fue el drenaje suficiente de la colección, por lo que se realizó el recambio de catéteres, la recolocación de los mismos, para de esta manera hacer un correcto lavado de la cavidad. Acá yo quiero aclarar algo, que es, se hizo el avenamiento pleural y mejora el cuadro de la paciente, pero no termina de resolverse. Entonces, nuevamente, hacemos la evaluación y Pablo ahí propone, sobre el drenaje que estaba colocado en la gastroyeyuno, hacer un recambio de catéteres. Bien. Yo hago una pregunta como abogado del diablo. ¿Hasta cuándo uno, viendo las evoluciones que tuvo la paciente, ¿no? Más de uno diría, bueno, ¿seguimos insistiendo con el percutáneo o hacemos otra cosa? Porque en estas situaciones a veces uno se desespera, quiere que la paciente corrija el cuadro rápido, es un poco impaciente y quiere resolver la situación. ¿Cuándo vos, Juan Pablo, y el resto del equipo, en qué momento uno se plantea esto y dice, bueno, hasta acá llegamos con el percutáneo o busquemos otra alternativa? Mira, acá lo que creo que yo hay que evaluar en qué digamos, pendiente del tratamiento o de la curación está la paciente. Esta paciente ya tiene una colección, tiene una fístula diagnosticada, tiene una colección que ya está drenada. Obviamente que hace algún cuadro febril, que puede haber alguna colección que habrá que reforzar el drenaje, pero la colección es la fístula es una fístula que está generada en un bypass gástrico. Por lo tanto, es una fístula que necesariamente tendría que tener una buena evolución como fístula. Por otro lado, el drenaje está
bien colocado, y lo que uno puede hacer es comenzar a tratar esa cavidad intermedia para convertir una fístula compleja en una fístula simple, o sea, una fístula que tenga un orificio primario, un trayecto lineal y un orificio secundario. Si uno logra esas dos cosas, teniendo en cuenta que esto no es una fístula de una manga gástrica, sino que es una fístula de un bypass, uno tendría que pensar que está en la pendiente descendiente en la cual esta paciente tendría que andar bien. Por lo tanto, uno no tendría por qué tener que cambiar de estrategia y seguir con el percutáneo. Porque el hecho de que haga fiebre es lógico, el hecho de que la paciente se descompense un poco puede ser lógico. Eso no quiere decir y no debería indicar que sea el fracaso del tratamiento. Por eso es que planteamos ante episodios febriles o leves descompensaciones de la paciente que podíamos cambiar los drenajes quirúrgicos por drenajes percutáneos, que guiados radioscópicamente uno puede colocar los drenajes en mejor posición para poder tratar esa cavidad intermedia que es la que genera que la fístula persista. Sin tratar la cavidad intermedia adecuadamente, por más que uno le ponga stents, cierre el orificio primario o haga lo que haga, sin tratar adecuadamente la cavidad intermedia, esa fístula está condenada, aunque sea de un bypass. Por eso es que lo que le decía inicialmente, que cuando uno accede a la cavidad, al foco séptico, que era una colección subfrénica, uno tiene que pensar que ese foco séptico es una cavidad intermedia y que va a tener que tratarla para poder llegar a buen puerto con esta paciente. Por eso de ninguna manera uno plantea en este contexto un cambio de estrategia, me parece a mí. Totalmente de acuerdo con tu comentario, Dardanelli. Desde tu punto de vista quirúrgico y como parte del equipo tratante, contanos tu experiencia con esto. Totalmente, estoy de acuerdo. Acá tenemos una fístula que seguramente la provocó esa filtración del fondo gástrico, provocó el sangrado seguramente del páncreas, no puede haber sido otra causa más que la filtración de ese fondo gástrico que horadó el páncreas, y que seguramente también terminó provocando la filtración de la gastroyeyunal. O sea, la complicación se va encadenando. En esta situación nos encontramos que, como bien dijo Patricio, y creo que estoy totalmente de acuerdo, los tejidos van bloqueando la fístula y cuanto menos intervengamos nosotros, más probabilidades le damos a que la fístula se cierre, se dirija. Y bueno, nosotros ya habíamos sacado el fondo gástrico, que estamos quitándole un órgano que tiene un gran poder plástico para el cierre de la fístula. Estamos sacando el fondo gástrico, eso nos da una desventaja. Pensamos en algún momento, hacemos alguna laparotomía subcostal y hacemos una marsupilización, hacemos un back, lo pensamos, lo descartamos porque ya lo teníamos también a Pablo opinando, y bueno, todos llegamos a la conclusión que lo más adecuado es insistir con el drenaje percutáneo, drenar todo lo que se deba drenar y esperar el cierre de la fístula. Muy bien, bueno, sigamos entonces adelante a ver cómo le fue. Muy bien, en este caso, como habían mencionado, la paciente empezó a evolucionar de manera favorable, un cuadro clínico que mejora y que está en resolución, aprovechando la alimentación enteral por la vía K108, se realizan los controles radioscópicos, donde se ve la colección drenada, el trayecto bien dirigido, ¿sí? En este caso se ve que el poco líquido que fuga lo va recolectando el drenaje. De igual manera, se hizo un estudio a través del mismo catéter de drenaje donde se puede evidenciar que es mínima la cavidad intermedia que quedó dentro del nivel sufrénico y bien comunicado con respecto a la situación anterior en la primera radioscopía donde evidenciamos el drenaje, la colección sufrénica. Bueno, y acá un poco, Juan Pablo, vemos
la ausencia de esa cavidad intermedia que vos decías, que es la que complejiza y complica y hace que no termine de resolver la situación. Cuando uno chequea y ve que esa cavidad intermedia va desapareciendo y la fístula ya está drenada adecuadamente, estamos seguros de que va a cerrar, sobre todo, como vos bien vos dijiste, al tratarse de un bypass gástrico y un sistema de baja presión, eso bien drenado tiene que cerrar. Y esta es la mejor opción para que la paciente evolucione favorablemente como pasó. Así que creo que fue el abordaje adecuado, lo felicito por esta resolución y vamos a ver cómo, no sé si querés hacer algún comentario más, Juan Pablo. Sí, acá lo interesante de esto es hacer lo que nosotros en intervencionismo decimos lo que es la semiología del débito. Seguramente cuando nosotros drenamos esas cavidades intermedias grandes, en el cual hay una resección del remanente polar superior, o que hay una estenectomía y grandes cavidades, seguramente el orificio primario arroja a la cavidad intermedia a saliva, y nosotros recogemos pus. Cuando nosotros hacemos el tratamiento de estas cavidades y logramos que recoger saliva o recoger gelatina o lo que coma la paciente, eso es un signo muy importante porque eso quiere decir que ya no hay cavidad intermedia, por lo menos desde lo que es la semiología. Es muy importante, aunque veamos que en la fistulografía no tenemos cavidad intermedia, pero seguimos teniendo pus en el drenaje, que todavía tenemos cavidad intermedia. Nosotros tenemos que lograr que tanto imagenológicamente tener un trayecto lineal, y en la semiología del débito tener exactamente lo mismo que hay dentro del tubo digestivo para poder determinar sacar los drenajes. Muy bien. Bueno, ¿cómo evolucionó entonces, Juan Pablo? Contanos el final. Evolucionó Fue con final favorablemente, feliz, por supuesto. aparentemente. Sí, tenía una mejoría clínica completa. Sí, por los resultados del antibiograma se rotó el antibiótico acetoacidime avibactam como antibiótico hasta conseguir el alta sanatorial, considerando que la paciente tuvo una internación de aproximadamente 78 días, con 3 internaciones en terapia intensiva, donde llevaba un lapso aproximado de 55 días, prácticamente 20 unidades de sangre entre la cirugía inicial y el postoperatorio, 10 sesiones de diálisis, 2 reoperaciones, requirió soporte imagenológico intervencionista, también requirió de soporte nutricional enteral y parenteral, y por supuesto, como un dato no menor, la rehabilitación kinésica postoperatoria. Bueno, muy bien. Y acá, Gustavo, me gustaría que hagas un colorario final de todo esto. Por eso puse esta diapositiva, que me parece muy representativa de la complejidad y todo lo necesario, todo lo que se requiere para que un paciente no se muera en el contexto de una complicación y de estas catástrofes que pueden llegar a suceder y que a todos nos pueden pasar. Entonces, el hecho de tener todas estas cosas que se han necesitado, coordinarlas adecuadamente, utilizarlas de la mejor manera y estar encima del paciente es lo que hace que esas complicaciones no generen mortalidad. Y esto es lo que habla de un equipo de alta complejidad. Entonces, quería que vos me des un pantallazo sobre eso, y sobre todo para los más chicos o los que recién están empezando en esta disciplina, que cuentes la importancia de tener todo este soporte, ¿no? Sí, yo voy a tomar las palabras de Mario fundamentalmente porque creo que es lo más interesante para saber cómo terminamos en este cuadro. Nosotros ya llevamos 12 años haciendo cirugía bariátrica, Miguel lleva 20. Entonces, operamos siempre para no reoperar. Nos encontramos con esta situación que realmente empezamos a correr al paciente de atrás, lo cual, por eso mismo, también fue la idea de presentar el caso. Brindárselos como para decir, ojo, nos ha pasado, nos puede ocurrir, esperemos que no le ocurra a nadie, pero fue un caso muy complejo, donde creo que lo que hay que tener en cuenta es, primero, en el caso de que estén en un caso con estas características, alguien tiene que
unificar la información de todos los especialistas, porque acá no estamos hablando solamente de cirugía bariátrica, acá estamos hablando de pacientes que necesitan accesos vasculares, pacientes que necesitan manejo nutricional, donde trabajamos con la nutricionista de sanatorio, más la licenciada Sandra Espatafora, que es la nutricionista de nuestro equipo, dándonos soporte permanentemente, viendo qué es lo mejor que podíamos hacer para la paciente. Pensamos en colocar K108, pensamos en colocar gastrostomía. O sea, lo que quiero que entiendan es que se fueron tomando decisiones para que ir mejorando a la paciente de la mejor manera posible, agrediéndola lo menos posible después de todo lo que había ocurrido. Y más en una paciente de estas características. Tuvimos manejos desde el punto de vista psicológico. La psicóloga iba a ver a la paciente porque por momentos era de un manejo muy difícil y es entendible, o sea, no es que impacta, un paciente de estas características impacta en una institución de lleno. Creo que son esos pacientes que después los conoce hasta el camillero de la institución. Entonces, por un lado el trabajo en equipo es fundamental, Miguel, Osvaldo, Pablo, que se sumó en ese momento, y hablar todos los días de la paciente, seguir permanentemente los cambios porque hay un timing de decisión en el cual, vuelvo a repetir, nos encontramos con una paciente que sangró, que se levantó al otro día, hizo un episodio de hipotensión ortostática y a las 3-4 horas la tuvimos que meter en quirófano. Entonces, no es la forma que nos gusta trabajar. La idea fue que en la medida que iban produciéndose las modificaciones, tratábamos de decidir y hacer el tratamiento en el día, no importaba si fuera sábado o domingo, así que, bueno, nada, son casos complejos, lo quisimos traer acá porque me parece que a alguno le puede ocurrir y bueno, está bueno para discutirlo, ¿no? No, bueno, yo lo felicito porque primero que no es fácil presentar las complicaciones, siempre es más lindo presentar los casos que uno nos va bárbaro, que se fue al otro día, que se hizo manejo. Entonces, estos son los casos que realmente enseñan, como dijo Mario, y de la experiencia de otros, es importante compartirlos en el grupo porque de todos los casos podemos sacar cosas muy positivas para nuestros futuros problemas que seguramente todos vamos a tener. Patricio, no sé si vos querías hacer un último comentario como para ir cerrando, porque ya nos fuimos bastante de tiempo. En realidad este es un caso realmente angustiante, ¿no? Porque les pasaron todas las complicaciones juntas, faltó que se ocluyera nada más. Y yo quería compartir una imagen para retratar el dramatismo. A Gustavo y a Miguel le sacaron una foto cuando salían de quirófano, en la reoperación, la quiero compartir con ustedes. No fue tan así. Yo soy el más lindo, el feo Gustavo. ¿Cuál es cuál, che? Muy bueno, muy buen dato de color. Bueno, les agradezco la participación a todos. Gracias por acompañarnos, a los 122 participantes que quedaron después de 1 hora y media de amplia charla, así que denota que es muy interesante el caso y que ha sido de mucha utilidad. Así que bueno, los felicito nuevamente y los esperamos entonces en 15 días con un nuevo caso que lo va a presentar el equipo del doctor Ruiz del Hospital Posadas, un caso muy interesante, con un poquito menos de sangre que pero muy interesante, así que contamos con el mismo auditorio para dentro de 15 días como siempre. Y los esperamos que, como hicieron Tachela y equipo, nos manden sus casos para poder compartirlos entre todos. Buenas tardes, gracias a todos, gracias a los participantes, gracias a los comentadores. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto.